estar por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzar hoy la bandera en nombre de Jesús. Él muestra la victoria con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Está por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil y es sin piel. Vestidos la armadura verdad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Vamos a orar a nuestro Padre, hermanos. Eterno Dios, Padre Celestial, te damos infinitas gracias en esta mañana por estar aquí reunidos, por estar en esta escuela de predicación, Señor, la cual sabemos es sana en la doctrina y por la cual, Señor, nos estamos preparando para ser ministros de tu palabra. Te pedimos tu bendición para este día en especial, para el hermano Willy que nos va a traer la exposición de tu palabra. Ayuda, Señor, a los ancianos de esta congregación, ayuda a la congregación y que también nuestros supports puedan tener un comienzo de sus trabajos de manera feliz y contento, Señor. Ayúdales, proveerles también a ellos para que esta obra siga adelante y que podamos seguir edificando también a otros. Ayúdanos porque estamos aquí, Señor, para tu servicio y para hacer tu voluntad. Te damos gracias y te pedimos todas estas cosas en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Una de las cosas que muchos predicadores hoy en día, uno de los problemas, mejor dicho, con los que en ocasiones batallamos, los problemas los predicadores, es con el énfasis del yo. Muchas veces se nos olvida que no se trata de nosotros, sino más bien de los demás. Entonces, probablemente usted ha tenido la oportunidad de platicar con predicadores, hermanos, que en los 5, 10, 15, una hora que usted está con ellos, siempre están hablando de lo que ellos hacen, de lo que ellos son, de lo que ellos han logrado, lo que a ellos les gusta, lo que ellos desean, y no lo que los demás desean o quieren. Entonces, como predicadores es muy importante que prestemos mucha atención a no enfatizarnos a nosotros mismos, a no predicarnos a nosotros mismos, no levantarnos a nosotros mismos, sino más bien recordar siempre que no se trata de nosotros. Cuando prediquemos la palabra de Dios, nunca piense que se trata de usted, el que está al frente. Cuando hagamos lo que hagamos, una vez más, en lo que es la obra del Señor, nunca pensemos que se trata de nosotros. Nuestro hermano Abel Malone, ya falleció nuestro hermano, y nuestro hermano siempre enfatizaba una frase que a lo mejor tal vez no Jesse se acuerda. Decía el hermano en inglés, people don't care how much you know until they know how much you care. Significa la gente no le importa o no le interesa cuánto tú sabes
hasta que ellos no se dan cuenta de cuánto tú los quieres o de cuánto tú los aprecias. Entonces, y esto, ¿verdad? Pues es algo que siempre trataba de enfatizar el hermano, siempre decían, ¿verdad? Pues no se trata de nosotros. El hermano Marshall Kibo, que ustedes están viendo ya, está arribita del hermano García, se parecen bastante, ¿verdad? El hermano Marshall Kibo decía siempre, ¿verdad? Pues no es que Kibo está en lo correcto, sino que la Biblia está en lo correcto. Entonces, este principio de no se trata acerca de mí, lo encontramos en las páginas de la Biblia, lo encontramos en las palabras del apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo y muchos autores más del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando se trata de la predicación, en el área de la predicación debemos de recordar que no se trata de nosotros, sino más bien se trata del mensaje que vamos a predicar. El apóstol Pablo en Gálatas 6:14, si ustedes se acuerdan las palabras que él enfatiza ahí, dice el apóstol Pablo: lejos esté de mí el gloriarme en mí mismo. Pablo nunca estaba ahí al frente, poniéndose al frente, mejor dicho, enfatizándose a sí mismo, exaltándose a sí mismo, sino más bien siempre él se preocupaba por poner a otros en primer lugar y, más importante, ¿verdad?, poner a Dios, a Jesús, también, ¿verdad?, en ese primer lugar pero muy especial. Cuando se trata de la predicación, el apóstol Pablo nos dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 5, un pasaje que cada uno de nosotros debemos de tener memorizado, o por lo menos saber de qué se trata ese versículo. 2 de Corintios 4, 5, Pablo dice: pues no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y eso es algo que siempre debemos de tener en cuenta. Cuando se trata de la predicación de la palabra de Dios, no se trata de nosotros. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, que hemos analizado brevemente en el pasado varias secciones acerca de Hechos capítulo 2. En la predicación del apóstol Pedro, ¿cuál fue el tema central de la predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, del versículo 22 hasta el versículo 47? La predicación termina en el 36 con esa declaración muy profunda donde el apóstol Pedro dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Pero cuando usted analiza esos versículos del 22 al 36, hermanos, el apóstol Pedro lo único que estaba haciendo era enfatizando, exaltando a Cristo. El tema central era Cristo en la predicación del apóstol Pedro en Hechos 2. Cristo fue el tema central en Hechos capítulo 10, en la predicación a los gentiles. Y en nuestras predicaciones y clases bíblicas, hermanos, siempre debe de ser Cristo el énfasis. Nuestras predicaciones deben de estar centradas en lo que es nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 2:2, siguiendo hablando en cuanto a esto del área de la predicación, el apóstol Pablo dice: pues me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo, dice, y a crucificado. Una vez más, no quería Pablo saber de su vida, de sus logros. Todos ustedes y yo sabemos qué es lo que Pablo pensaba de sus logros, de todo lo que él había acumulado en su vida en cuanto a créditos y todos sus estudios seculares, todo lo que él tenía. En Filipenses capítulo 3, del 1 hasta el versículo 13, Pablo dice: todo esto que yo he logrado, todas mis credenciales que yo pudiera tener, por las cuales pudiera gloriarme, porque él mismo dice, si alguien tiene razón para gloriarse, dice, yo más. Pero dice Pablo, todas esas cosas, dice, si las he contado como basura, con tal de conocer más y estar bien con el Señor. Entonces, no se trata de nosotros cuando predicamos la palabra. ¿Por qué no se trata de nosotros cuando predicamos la palabra? ¿Por qué dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos? Porque el poder, hermanos, está en el Evangelio de Cristo. Y el poder está en el mensaje que predicamos. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. Y aparte de eso, ¿verdad?, pues también tenemos el mandato divino de predicar solamente la palabra de Dios. Así que la próxima vez que usted predique la palabra, acuérdese, quítese usted de en medio y deje que la palabra de Dios sea enfatizada, deje que Cristo sea exaltado, Dios sea exaltado en su predicación.
que la gente no lo vea a usted primero, sino más bien el mensaje que usted está predicando. Escóndase detrás de la cruz, no se ponga delante de la cruz para que sea usted el primero al que mira. Pues que usted simplemente es un mensaje. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, me gustan las palabras que el apóstol Pablo menciona aquí en el verso 7. Dice 2 de Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, note, y no de nosotros. Ahora, un vaso de barro, pues no se ve muy bonito que se diga, ¿verdad? Y me acuerdo que también, regresando al ejemplo de hermano Ivo Melón, nos daba un ejemplo de cómo cuando se transportaba un corazón a un hospital, las personas que llevaban ese corazón, la llevaban en una hielera, no sé cómo se diga en español, hielera, ¿verdad? Bueno, en una hielera, ¿verdad? Más o menos pequeñita así. Digo, para los que están escuchando en la televisión, lo están viendo en la televisión. Entonces, la hielera era golpeada, estaba sucia, negra, nadie quería, yo creo que ninguno de nosotros, si nos regalaban esa hielera, la queríamos para poner sodas ahí, para llevarla al lago, ¿verdad? O salir o de paseo. Pero lo que estaba dentro de esa hielera era el corazón, que le iban a hacer un trasplante a una persona. Lo importante no era la hielera, no era el contenedor, sino más bien el contenido, lo que estaba dentro. Entonces nosotros somos esa hielera, sucios, feos, horribles, ¿verdad? Chaparros, gorditos, lo que sea, ¿verdad? Pero el enfoque no está en nosotros, sino más bien en el mensaje que predicamos. Así que no se enfoque cuando usted esté preparándose para ir a una campaña evangelística, una conferencia, no se enfoque tanto en, no, esta corbata me hace ver bonito, o esto, lo otro. Vístase apropiadamente, vístase adecuadamente, pero no se vista para ser visto por las personas, sino más bien vístase nomás apropiadamente, porque lo hace para el Señor. Y una vez más, si usted lo hace para el Señor, entonces la mayoría de las personas que están ahí, ¿verdad?, se van a enfocar en el mensaje, ¿verdad?, y no tanto, ¿verdad?, en cómo usted está vestido. Pero en la predicación, acuérdese, enfatice a Cristo. ¿Por qué? Porque no se trata de usted, no se trata de mí. En cuanto a lo que es el amor fraternal, ¿okay? En cuanto al amor fraternal, no se trata de nosotros, se trata de los demás. Muchas veces nos ponemos siempre a nosotros en primer lugar, en cuanto a cuidarnos, a cuidar a nosotros, a ver por todas nuestras necesidades, y somos yo, mis necesidades, mi, y una vez más nos olvidamos de los demás. Entonces, en cuanto al amor fraternal, debemos de recordar que no se trata de mí, sino más bien de los demás. Yo creo que Filipenses capítulo 2, también otro capítulo que además toda la carta la hemos analizado en una serie aquí en Chapo. En Filipenses capítulo 2 vemos cómo el apóstol Pablo enfatiza ese punto de que no se trata de nosotros, sino más bien de los demás. Nota lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, del versículo 2 hasta el 4. Filipenses 2, del 2 al 4. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás. Subraye esa frase, a los demás como superiores a él mismo, como superiores a mí mismo. Dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino dice el texto, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, Pablo ya puso la fundación, ya estableció ahí la base en cuanto a esto de que no se trata de mí, sino de los demás. Ahora Pablo va a ilustrar ese punto que él está mencionando. Y le dice a ellos, por medio del resto del capítulo, les muestra 3 ejemplos en cuanto a lo que significa que no se trata de nosotros mismos, sino de los demás. Y pone el ejemplo de Cristo. Cristo, hermanos, estaba en la gloria, estaba con el Padre en el cielo. Pero Cristo, hermanos, dice que se despojó de sí mismo, se despojó de esa gloria para venir acá y tomar forma de esclavo. Es la palabra que se utiliza ahí, y venir aquí, ser semejante a nosotros, ser tentado como nosotros, Hebreos capítulo 4, versículo 15, vivir como nosotros, una forma de un ser humano, y lo hizo todo, no es más, porque no se trataba de él,
sino que se trataba de nosotros. Vino a morir por nosotros y es un excelente ejemplo a seguir. Por eso el versículo 5 comienza diciendo, haya pues en vosotros este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y luego después en el versículo 19 en adelante utiliza el ejemplo de Timoteo, y una vez más, para probar de que no se trata de mí, sino de los demás. Timoteo, hermanos, se preocupaba por el bienestar de los demás y no de él mismo. Dice el texto en el versículo 20 de Filipenses 2, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Así que vemos Timoteo tenía bien definido en su mente que no se trataba de él, sino se trataba de los demás. Luego después utiliza el tercer ejemplo, Epafrodito, aquí en el capítulo 2, versículos 22 a 23 en adelante, menciona a Epafrodito, un cristiano fiel, un ministro, un mensajero que estuvo a punto de morir. ¿Por qué? Porque no se trataba de él, sino que se trataba de los demás. Epafrodito estuvo dispuesto hasta morir por la obra del Señor. Dice el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito lo hizo por los hermanos en Filipos y también lo hizo por el apóstol Pablo. Está dispuesto a gastarse y ser gastado, a gastar todo lo que tenía y ser gastado también él mismo en todos los aspectos. ¿Por qué? No se trataba de eso, sino más bien se trataba de nosotros mismos. Entonces, debemos de seguir estos ejemplos también, cada uno de nosotros, como predicadores del Evangelio de Cristo, porque ¿sabe qué? La gente nos está viendo, la gente está observando el ejemplo que nosotros proyectamos, y si ellos miran que no se trata de nosotros, sino de ellos, hermanos, vamos a poder trabajar en equipo, y la obra del Señor pues va a seguir adelante. Cuando oramos, hermanos, no se trata también de nosotros mismos, sino también, de los demás. Dice la Escritura en Efesios 6, 18, dice que debemos de orar en todo tiempo y con oraciones y súplicas, por todos los hermanos. Debemos de orar por todos aquellos que están en necesidad, por nuestros hermanos que están enfermos. Muchas veces nomás oramos por nuestras necesidades, oramos por nuestras enfermedades, oramos por lo que nosotros queremos, pero aquel hermano que ha pedido la oración por su salud, por su familia, por los problemas que está experimentando, muchas veces, hermanos, nos olvidamos de ese hermano. Y lo peor del caso, que no solamente nos olvidamos del hermano fallando de esta manera en nuestra responsabilidad como cristianos, sino que muchas veces venimos a ser mentirosos. ¿Sabe cómo venimos a ser mentirosos? ¿Sabe cómo venimos a enfatizar más a nosotros que a los demás? Cuando le decimos al hermano, hermano, voy a orar por su necesidad. O le decimos, estoy orando por usted, hermano, cuando en realidad usted sabe que ni siquiera una tan sola vez ha orado por el hermano. Que no se nos olvide, hermano, no se trata de nosotros, se trata de los demás. Cuando usted se enfoca en esta actitud de que es los demás, no usted, entonces Dios va a cuidar de sus necesidades. Dios va a ver por lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque una vez más usted está ocupado. Dios, hermano, se preocupa tanto por nosotros, tiene tanta misericordia, que cuando estamos ocupados ayudando a los demás, cuando viene el momento de necesidad, Él se acuerda de nosotros. ¿Por qué se acuerda de nosotros? Porque Él dice, por medio de los conceptos que vemos en el Nuevo Testamento, Dios dice, mi hijo está ocupado ayudando a estas personas, entonces yo le voy a ayudar a él. ¿Por qué? Porque él ha entendido que no se trata de él, sino de los demás. Y eso es exactamente lo que debemos de tener, hermanos. Así que en lo que es la predicación, cuando se trata de la predicación, recordemos, no se trata de nosotros, sino del mensaje y de exaltar a Cristo y a Dios. Cuando se trata del amor fraternal, recordemos, no se trata de nosotros, de amarnos a nosotros mismos solamente, sino también, muy importante, amar también a los demás. Cuando se trata de la oración, recordemos orar por los demás y ver por sus necesidades, no solamente por las nuestras. Y la lista pudiera continuar adelante, más.
muchas congregaciones necesitan entender este punto de que no se trata de nosotros cuando se habla de la adoración. Donde están enfocados para que la adoración es para agradarse a ellos mismos. Y se escucha esto, ¿verdad?, en ocasiones cuando los hermanos van saliendo del edificio, y ¿qué es lo que dicen? Hombre, este día no agarré nada de la adoración, todo estuvo bien feo y esto y lo otro. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque él pensaba que se trataba de él, se trataba de recibir él la adoración. No es más cuando no es así, hermanos. Acuérdense que Dios es el objeto principal de nuestra adoración, no nosotros mismos. Que eso, ¿verdad?, pues nunca se nos olvide. Así que en estas áreas que he mencionado ahora, pues recordemos, no se trata de nosotros, sino más bien de los demás. No se trata de nosotros, sino de nuestro Padre Celestial. Si hacemos esto una vez más, la bendición de Dios siempre va a estar con nosotros y pues Dios va a estar contento con lo que hacemos.